Estudiando versículo por versículo los domingos por la mañana, 1 Corintios 9, y vamos a terminar este capítulo esta mañana, y vamos a leer desde versículo 22 al final del capítulo 27. Después vamos a pasar tiempo hablando sobre estos versículos para ver lo que Dios tiene para nosotros y a ver lo que Pablo está hablando en este pasaje, terminando este capítulo 9. Vamos a leer, después oramos y pedimos que Dios nos enseñe en estos versículos. Dice en versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la vendura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y no pongo en servidumbre, ni sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de la predicación, tiempo de enseñanza. Señor, te pido que tú estés con nosotros, que tú me des el poder del Espíritu Santo para explicar bien estos versículos, para aprender sobre esta iglesia, lo que Pablo le escribió a ellos. Señor, que podamos aplicarlo a nuestra vida para que nosotros podamos mejorar nuestro camino contigo y nosotros podemos crecer más espiritualmente, podemos tener más conocimiento de ti. Señor, te entregamos cada corazón de cada persona que está presente en esta mañana. Solamente el poder viene de tu palabra, no de la mía. Pido, Señor, que tú hable y nos hable a nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Nosotros estamos hablando en 1 Corintios capítulo 9. El título del estudio desde capítulo 1 hasta este tiempo es controversias que destruye a una iglesia. Hermanos, ya a este punto escucharon los tiempos difíciles que esta iglesia está pasando. Hay pecado en esta iglesia. Los hermanos no están agradando a Dios en sus acciones. Y es un revolú tan grande lo que está pasando aquí. Y lo que Pablo, cuando recibió la noticia de que la iglesia está teniendo tiempos difíciles, Pablo escribió esta carta para animarles a ellos, para ser fuerte, para que ellos entiendan lo que Dios quiere de la iglesia. Hay división, hay personas hablando mal de cada uno, hay inmoralidad en la iglesia, hay tantas cosas pasando desde capítulo 1 hasta en este momento, y vamos a seguir viendo de esta iglesia lo difíciles, las cosas pasando dentro de la iglesia de Corinto,
y es bueno para nosotros ver y entender para ayudarnos a nosotros. Hermanos, sabemos que no hay una iglesia perfecta. La iglesia Bautista Nueva Vida no es una iglesia perfecta. Nosotros vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener tiempos donde tenemos que poner acción. Tenemos que hablar con otros hermanos. Hay tiempos que hay chisme en la iglesia. Hay tiempos de personas hablando, dando nombres de otras personas, y hay cosas que destruyen la iglesia. Y si nosotros podemos entender el daño que puede ser en la iglesia cuando nosotros no estamos o no tenemos unidad dentro de la iglesia, y hermanos, empieza poco a poco. No es algo que va a empezar una vez, es algo que empieza entre algunos hermanos y después otros hermanos y siguen, y después nosotros vemos división en la iglesia como pasó en esta iglesia. Y nosotros queremos tratar de evitar cosas que estaba pasando en esta iglesia para nosotros ver, wow, qué daño puede ser en una iglesia cuando estas cosas pasen. Y como cristiano tú puedes decir, yo no voy a dejar que yo sea parte de estas cosas que están hablando aquí en este libro, y que yo no voy a ser parte de eso pasar en mi iglesia. Yo voy a estar bien con Dios, yo voy a tener una buena actitud, yo voy a tener mis pensamientos enfocados en Dios, yo voy a leer mi Biblia, yo voy a orar, yo voy a ser fiel a la iglesia, para que Satanás no trabaje en mis pensamientos y me ayude a ver me ayuda a tratar a ver lo malo de la iglesia y de los otros hermanos, para proteger la iglesia y no dejar estas cosas pasar. Y eso que estaba pasando en esta iglesia en Corinto. Y por eso Dios permitió que este libro esté en nuestra Biblia, para nosotros ver el daño que puede ocurrir y pasar dentro de nuestra iglesia, dentro de otras iglesias que nosotros conocemos, y no agrada a Dios. Y por eso podemos ver qué nosotros debemos hacer. Y hermanos, siempre empieza con yo. Siempre empieza conmigo. Que yo esté bien con Dios, y si yo voy a estar bien con Dios, yo voy a estar bien con otros hermanos en la iglesia, yo voy a cuidarme de todas conversaciones que no agrada a Dios, pero empieza conmigo primero. Lo difícil es que nosotros empezamos a mirar a otros en la iglesia y en vez de mirar a nosotros mismos, y nosotros somos que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Y eso son cosas que nosotros vemos en este libro de 1 Corintios. Ahora, cuando llegamos a capítulo 9, lo que nosotros vamos a ver esta mañana es un siervo enfocado en lo más importante. Hermanos, yo quiero que cada uno vea esta mañana lo que Pablo está diciendo a nosotros, que hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestra vida cristiana que debe ser nuestro enfoque, nuestra prioridad. Y Pablo pasa unos versículos hablándonos sobre esa prioridad. Y esta mañana yo quiero que tú veas como cristiano lo más importante, un siervo enfocado en lo más importante. Y hermanos, cuando nosotros entendemos lo más importante, vamos a trabajar en eso. Vamos a hacer lo que Pablo nos enseña aquí en estos versículos. Cuando pensamos sobre un siervo enfocándose en lo más importante, ¿qué pasa cuando tú estás enfocado en una cosa? No sé, a mí me pasa muchas veces que yo quiero algo tanto. Yo quiero esa cosa electrónica. A mí me encantan las cosas electrónicas. Yo soy un buen, no lo voy a decir. No voy a decir mis pecados, a confesarlo. Pero a mí me encanta y a muchas veces, Sonia, te puedo decir que si yo tengo mi mente enfocado en algo, yo voy a seguir y seguir y seguir hasta que eso esté en mi mano. ¿Cuántos son así? Nadie, muy bien, estoy solo. Pero cuando nos enfocamos en algo, es que nadie quiere confesar también como yo estoy haciendo ahora.
Cuando estamos enfocados en algo, hacemos todo posible, todas nuestras conversaciones, todas nuestras acciones están enfocadas en esa cosa. Hermanos, cuando estaban chiquitos y venía el tiempo de Navidad, los niños querían algo especial. Y unos meses atrás, unos meses de septiembre, y tú estás caminando por Walmart, y los niños, yo sé que yo soy el único que tiene niños pequeños, nietos, ellos empiezan a darte algunos señales. Mami, papi, mira este juguete, mira qué bonito. Me gusta. Si yo pudiera tener esto, yo sería el más obediente del mundo. ¿Verdad? Ellos hacen todas las excusas para que tú digas, quizás se lo compro a ellos. Y ellos empiezan a poner sus ojos bien grandes. Lágrimas empiezan a caer por su cara. Y tú te sientes tan mal por ellos que tú se la compras a ellos. Y cuando ellos lo tengan en su mano, ellos dicen, yo gané. Yo hice todo posible para que mis padres vean que yo necesito esto. Y no lo necesitan. Ahora los niños están enfocados en tener un celular y ven a los adultos, ven cuánto tiempo ellos están. Y los niños están diciendo, yo necesito esto, no puedo vivir mi vida sin un celular. ¿Verdad? Y después nosotros pensamos de los días antes, cuando no había celular. Cuando en casa tú te llamaban en casa y tú solamente podías caminar 10 pies, porque la línea que corre del teléfono, solamente el cable cogía 10 pies. Y después salió el celular tan grande que tenía que aguantarlo con 2 manos. ¿Recuerdan ese celular? Y empezó con mi hermano tenía celular que vino en el carro, ¿verdad? Que tú lo chuflabas y había un celular, un teléfono en el carro. Wow, eso era algo grande. Cuando tú entrabas en tu carro y podías coger ese teléfono y hablar. Eso, si tú tenías uno de esos, tú eras una persona rico y bien importante, ¿verdad? Aunque no estaba hablando con ninguna persona, solamente guiando con el celular tan grande así, parado en la luz roja y otros mirándote, dicen, wow, esa persona quizás es gobernador, una persona importante. A veces nosotros enfocamos mucho en nuestro trabajo, en el trabajo que nosotros tenemos o algo que estamos haciendo en la casa o un proyecto. Nosotros lo enfocamos en esa cosa que nos olvidamos de quizás lo más importante de nuestra vida. Hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en Dios más que las otras cosas. Lo más importante en nuestra vida debe ser Dios más que nuestro trabajo, más que las cosas que nosotros pasamos todo el día enfocándonos, perdiendo el tiempo y no enfocándonos en lo más importante que es Dios y algo que Pablo nos dice aquí en este pasaje. Pablo hoy quiere que nosotros enfocamos en el Evangelio. Lo más importante. Pablo habló sobre en los versículos anteriores por qué nosotros testificamos. Lo testificamos para agradar a otros, agradar a los hermanos en la iglesia o a Dios. Y Pablo, en leyendo estos versículos, estamos viendo el corazón de Pablo según el Evangelio, de compartir ese mensaje que nosotros tenemos con otra persona. Era para él tan importante. Se enfocaba en compartir el Evangelio. Eso fue el principal, eso fue lo más importante. Y Pablo quiere que tú y yo entendemos eso que es tan importante. Cuando vemos el texto de capítulo 9, Pablo empieza, versículo 1, defendiendo su apostolado, defendiendo de otras personas que decían que él no era apóstol,
que él no cualificaba y hablaba con la iglesia diciendo, sí, yo soy el apóstol. Él quería el conocimiento de su iglesia, no importaba las otras iglesias que decían que no, él no era apóstol. Lo importante es que la iglesia de Corinto entendía el llamado de Pablo y que Dios tenía un trabajo grande para él como apóstol. Después Pablo empieza a hablar en capítulo 9 de los privilegios de un apóstol, de tener una esposa. Aunque él no tenía una esposa, los otros apóstoles sí estaban casados. Algunos de los otros. Más importante, en cual Pablo pasa unos cuantos versículos sobre el apoyo de la iglesia. De que la iglesia dando a Pablo por el trabajo, por su predicación. Y Pablo quería hacer claro con ellos que mira, yo tengo un trabajo. Yo hago tiendas y no quiero tu dinero. Iglesia de Corinto, no quiero que tú me pagues para yo predicar. Y fue un gran privilegio para Pablo a no recibir dinero de ellos y saber que Dios le está ayudando a él con el trabajo que él tenía para que él podía predicar sin ellos sentirse la preocupación de darle dinero, el poco dinero que tenía ellos a Pablo. Y Pablo habla sobre la importancia de apoyar al pastor, a los predicadores, apoyarle a él, la iglesia, y sacamos aplicaciones de eso. Pablo habla de la importancia de predicar el evangelio. Y esta mañana vamos a ver 3 cosas en estos versículos que Pablo nos enseña sobre este siervo, el siervo que quiere compartir el evangelio, el siervo como tú y yo, que nos preparamos, estudiamos, pedimos que Dios nos ayude a hablar con otros para que ellos conozcan vida o tengan vida eterna. Vamos a ver número 1 esta mañana sobre estos siervos o el siervo que Pablo está hablando. Número 1, el siervo se humilla compartiendo el evangelio. El siervo, el cristiano, tú y yo, cuando empezamos a testificar a otros, cuando empezamos a compartir con otros la palabra de Dios, Pablo nos enseña a nosotros que tú y yo tenemos que humillarnos en hablando con estas personas. Tenemos que bajar a su nivel en un sentido que si no tiene conocimiento, nosotros tenemos que hablarle a ellos como bebé. Y Pablo está enseñándonos eso aquí. Dios fue el mejor ejemplo de nosotros mirar cuando hablamos de humildad. Pablo, o Dios, o Jesús, cuando estaba en la tierra, se humilló para hablar con otros. Cuando compartía el evangelio, cuando compartía su amor, cuando compartía vida eterna, lo que tenía que hacer, se humilló a ellos para que ellos puedan entender lo que Jesús estaba hablando. Hermanos, cuando hablamos de esa palabra humildad, humildad es la condición de la persona que actúa sin orgullo. Hermanos, si tú tienes humildad en su vida, tú vas a actuar en una manera que no tiene orgullo dentro de ti. Humildad es reconociendo de sus propias limitaciones. Dios quiere que nosotros hablamos de Él con humildad. Antes que nosotros entramos en nuestro texto, versículo 22, vamos un poquito para arriba, para unos versículos anteriores, para ver el contexto aquí en capítulo 9, empezando en versículo 19, porque cuando venga al versículo 22, va juntos. Si no podemos leerlo solo, tenemos que leer unos versículos anteriores para entender. Ahí en capítulo 9, empezando versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío,
para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora llegamos a la primera parte del versículo 22, donde dice, me he hecho, aquí está hablando Pablo, yo me he hecho débil a los débiles. Y como los versículos anteriores, de ser judío como ellos, dice para ganar a los débiles. Escuche bien, iglesia, Pablo está diciendo, yo tenía que serme a mí débil para yo alcanzar a esas personas que son débiles. ¿Qué significa una persona débil? Una persona débil en la fe. Pablo tenía que bajar a su nivel, no diciendo que Pablo tenía mucho conocimiento de la Biblia, no estoy diciendo que tenía que ser débil en su conocimiento, tenía que bajar a su nivel, que significa que si ellos no tenían entendimiento de algunas palabras bíblicas, él no se va a parar enfrente de ellos y empezar a hablarle en una forma que no van a entender. Tenía que bajar en un sentido en su hablar, en su comportamiento, a su nivel, para que cuando le vean a él, vean, ok, yo lo voy a escuchar a él porque él es como nosotros. Y cuando Pablo empieza a testificarle y compartirle el evangelio, ellos van a escuchar. Y Pablo en los versículos anteriores tenía que hacerse judío, tenía que participar en algunas cosas y no ofendía a Dios. Y aquí dice, hacer débil a los débiles con un propósito, hermanos, a ganar a los débiles. El propósito de Pablo fue siempre a llevarle el evangelio para que ellos conozcan a Cristo como su único Salvador. No importa lo que tenía que hacer, él lo iba a hacer. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pablo está enseñándonos algo importante para ti y para mí esta mañana. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que ser débil a los débiles para ganar a los débiles. Las personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Las personas que están luchando en cosas que hacían antes de salvación. Tenemos que hablarles como niños a ellos. Hay términos que nosotros usamos que no se puede usar con una persona débil. No podemos hablar de santificación o justificación o palabras grandes así, porque cuando le habla sobre ellos van a decir, ¿qué es santificación? ¿Qué es justificación? ¿Qué es ser salvo? Ni la palabra ser salvo podemos usar porque ellos van a pensar, ¿ser salvo de qué? Tenemos que usar palabras, hablarle en una manera como niños para ellos entender el evangelio, para ellos conocer el amor de Dios, para que ellos puedan ver todo lo que Dios hizo para ellos, pero tú y yo tenemos que bajar al nivel de ellos para ellos entender. Pablo no pensaba que era mejor que ellos. Pablo no decía, mira, yo entiendo el Antiguo Testamento completo, y empieza a hablarle de cosas que no tienen nada que ver, o solamente para levantar su entendimiento, para que ellos vean, wow, qué inteligente es Pablo. Si algunos no podían comer carne, Pablo no se lo comía. Mira ahí en capítulo 8, versículo 13. Ya nosotros hablamos de esto, pero quiero que vean este ejemplo de Pablo. Ahí en capítulo 8, versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, nunca, con el propósito de ellos entender el sacrificio que estaba haciendo para que ellos entiendan el evangelio.
Dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Estos débiles que Pablo hablaba fueron personas que recibieron a Cristo y ahora están creciendo, pero todavía hay luchas en su vida. Todavía las cosas que hicieron antes, como comer carne que ellos daban a ídolos, y ahora que son salvos, pues ya no tenía que comer o no podía comer o no significaba nada esa carne, porque no creían en ídolos. Todas estas cosas que pasaban en el tiempo de ellos, Pablo estaba consciente y quería bajar a su nivel, en el sentido hablarle a ellos como niños, con el propósito de ellos recibir la palabra de Dios. Ahora, Pablo no cambiaba doctrina. Cuando él dice cambiar o bajar al nivel de los débiles, no significa que Pablo cogió la doctrina de la Biblia y empezó a cambiarla para que ellos puedan seguir en su pecado, para que ellos puedan ver lo que estaban haciendo. Quizás no es tan malo. No, él estaba firme en la palabra de Dios. Tenía que bajar, explicarle como niños, pero estaba firme en la palabra, en lo que la palabra decía. Ahí no fallaba. Él no bajaba la doctrina o los estándares de lo que nosotros creemos. Ahí estaba firme. Pero decía una manera con amor, para que ellos lo recibían, esa doctrina, ese evangelio. Vamos a seguir en versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Mira lo que dice ahora. A todos me he hecho de todo. Pablo dejó toda su voluntad, quería hacer la voluntad de Dios, dejó todo que quería hacer él mismo, los placeres que tenía, para que él podía compartir el evangelio. Hermanos, ojalá que tú veas la urgencia de Pablo. Ojalá que tú veas en estos versículos lo importante de Pablo, el amor que tenía para compartir el evangelio a otros. Dejaba todo, no importaba lo que hacía, lo más importante, estaba enfocado en compartiendo el evangelio. Y esta mañana nosotros queremos sacar esa aplicación. Yo estoy viviendo en una manera que lo más importante en mi vida es compartir el evangelio con otros que no conocen. Yo voy a ir al nivel de ellos, hablarle como niños para que ellos vean el amor de Cristo. Hermanos, más ahora que nunca, tú y yo tenemos que estar compartiendo el evangelio y compartiendo el amor de Cristo a ellos, porque ya vienen los últimos días. Quizás estamos en los últimos días. El Señor va a venir otra vez y va a ser muy tarde y tú vas a decir, wow, si solamente tenía un día más, y no lo va a tener. Y hermanos, sus familiares que no tienen a Cristo van para un lugar que se llama el infierno. Van a estar perdidos, separados de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque tú y yo no prestamos y no estamos enfocados y no entendemos lo más importante, que es compartir el evangelio con otros. Y esperamos y decimos, la próxima semana yo lo hago. Deja que otra persona le hable a ellos. Y perdemos la oportunidad de compartir con ellos porque no entendemos lo más importante, lo que Pablo está enseñándonos aquí. ¿Cuántos están preparados a dejar nuestro tiempo? Cuando nosotros miramos a nuestra vida, hermanos, Pablo dejó todo. ¿Cuántos aquí esta mañana pueden decir, yo estoy preparado a dejar todo? Yo estoy preparado de dejar mi tiempo, enfocándonos en el tiempo que yo saco para quizás limpiar mi casa, el tiempo que yo saco para ir para el mall, el tiempo que yo saco para hacer estas cosas. Yo estoy disponible para dejar esas cosas, para hacer lo más importante, que es compartir el evangelio con otros. Perdón. ¿Tú sabes qué? Muchos de nosotros no queremos dejar nuestro tiempo. El tiempo de nosotros vale más que compartiendo el evangelio.
Y nosotros estamos viviendo en esa manera y por eso nos salimos a ganar almas. Porque nuestro tiempo es más importante, lo que yo tengo que hacer es más importante que nosotros ir a nuestro vecino, a personas que no conocen a Cristo y compartir con ellos lo que está en la palabra de Dios. Estamos viendo más en la iglesia de que lo que yo tengo que hacer, las actividades que yo voy, eso viene primero. Esas cosas son primero en mi vida. Y si tengo tiempo, si tengo unos 30 minutos en mi semana completa, después yo voy a hablar con una persona. Pero solo si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues que otra persona le hable a ellos. O cuando tengo tiempo la próxima semana. Y después yo te prometo que Satanás va a poner otra cosa en tu vida esa semana. Y no va a tener tiempo otra vez. Tú vas a decir la próxima semana. Y va a estar ocupado otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y no vamos a llegar a esas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y vamos a llegar un día. Esa persona va a enfermarse. Va a morir. Y nosotros vamos a pensar todas esas oportunidades que yo tenía para compartir el Evangelio, esas oportunidades que Dios me dijo, mira, habla con esa persona hoy. Pero yo estaba muy ocupado. Mi tiempo era más importante. Mis actividades eran más importantes que la vida de una persona que está en camino para el infierno, separado del Señor para siempre. Pero estoy muy ocupado. Wow, ¿qué excusa nosotros vamos a dar a Dios un día cuando dice, ¿qué tú hiciste para mí como cristiano? Pero Señor, yo estaba muy ocupado. Yo tenía tantas cosas que hacer que no había tiempo. No había tiempo para hablar con otros de ti. Lo que tú hiciste para mí en la cruz de Calvario. Sí, era importante para mí. Estoy agradecido que yo recibí a Cristo como mi único Salvador, pero para otras personas no era tan importante. Hermanos, ojalá que nosotros entendemos la importancia. Lo primero, nuestro enfoque es a compartir el Evangelio. En 2018 estamos tan ocupados que ya no hay tiempo para dormir. Es tiempo de ir a dormir. Nosotros miramos y son la 1, las 12 y tú dices, wow, ¿qué pasó con este día? Yo estaba haciendo tantas cosas que se fue el tiempo. ¿Cuántos están así? Cuando miramos ya son las 12 y tú dices, tengo que levantarme a las 5 y ya nosotros no dormimos como debemos de dormir para nuestro cuerpo estar con fuerza, porque estamos tan ocupados en las cosas que yo tengo que hacer. Tú todavía puedes compartir el Evangelio aunque está ocupado. Cada lugar que tú vas, tú puedes pasar un tratado. Siempre tener un tratado contigo para que cuando vea una persona, tú digas, mira, lee esto cuando tenga tiempo. Aunque estamos comprando, no sé cuántos estaban el viernes comprando en el mall. No voy a pedir que me enseñen las manos. Los que estaban comprando, aprovechando los precios. Sería bueno si no había nadie, yo podía ir y comprar lo que necesitaba, pero para parar en líneas, allá en Wisconsin, donde está Mati, la iglesia de ellos empiezan a las 3 en la mañana esperando en Walmart, en Sam's Club. Lo que esa iglesia hicieron, la iglesia donde está Mati, el pastor Gorton, ellos salieron a las 3 de la mañana, la iglesia. Ellos dieron a las personas que estaban en la línea unos hand warmers, hacía frío, allá está en 25 grados. Y allá venden unos hand warmers que tú, algo plástico, mete tu mano dentro y calienta tus manos. Y la gente lo querían porque hacía frío. Ellos le pasaban a cada uno de esos guantes para calentar sus manos y en el mismo tiempo darle un tratado a ellos. ¡Qué tremendo ministerio! Que aunque buscan oportunidades para pasar tratados, hermanos, todos nosotros estamos en el hospital y tenemos citas.
No hay nadie que yo conozco que está en una cita por 5 minutos. Si tú estás en una cita 5 minutos, déjame saber su doctor porque ahí yo voy. Hasta una persona embarazada todavía le hacen esperar. Sonia debe de gritar como si va a tener un bebé y después cuando llegue a la oficina decir, está jugando, para que te vean, ¿verdad? Yo me voy a tirar en el piso un día para que me lleven. Cuando llegue y dice, me siento bien ahora, para yo entrar. Pero ese tiempo que nosotros estamos ahí, podemos pasar un tratado mientras estamos caminando, poner tratados en los carros o a cada persona que está caminando. Aunque estamos ocupados, yo entiendo que tenemos mucho que hacer, yo tengo mucho que hacer, pero mientras estamos caminando, mientras persona está caminando al lado de nosotros, esas personas son personas que están en el camino para el infierno y solamente tú y yo tenemos que hacer es entregarle un tratado a ellos. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en ese tratado. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que fueron salvos por un tratado? Ellos lo dejan en un sitio, otra persona lo coge, ellos lo leen y vienen a Cristo solamente porque sacaste un minuto, un momento para decirle a ellos, toma para que tú leas esto cuando tengas tiempo. Yo sé que muchos están preocupados. ¿Qué yo digo? Mira, no diga nada. Toma, un regalito para ti. Pero nosotros quizás estamos muy ocupados para hacer solamente eso. ¿Cuánto estamos preparados para dejar nuestras actividades para el Evangelio? Hermanos, en el final, no es cuánto dinero tú tienes, no es a tener honor, es sobre el Evangelio. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33. Algo que nosotros conocemos, lo leemos muchas veces, quizás lo tenemos memorizado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Sí, estaba mirando otro versículo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo entendía la urgencia, Pablo entendía lo más importante de enfocarnos en el Evangelio. Nosotros debemos de parar de enfocarnos en nosotros y empezar a enfocarnos en otros, en otras personas. Si va a tener un corazón para las almas perdidas, hermanos, si tú quieres un corazón para las almas que no conocen a Cristo, tú tienes que sacarte a ti del medio. Cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, todo que vamos a hablar es de Cristo. Cuando estamos enfocados en Dios, cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, cuando venimos a la iglesia, nuestros pensamientos es todo de Cristo. Lo que sale de nuestra boca va a ser Cristo. Y aunque está teniendo una conversación con una persona, Cristo va a salir de tu boca porque Cristo es principal. Cristo es lo más importante. No importa qué conversación, siempre se va a cambiar a cosas espirituales porque Cristo es primero en tu vida. Mira versículo 22. La última parte, o lo voy a leer en principio, capítulo 9, versículo 22. No, estoy en Hebreos, por eso no aparece. 1 Corintios 9, 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Quiero que entienda esta parte de este versículo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no está diciendo que él va a salvar a ellos. Solamente Dios
es que salva a la persona. Pero por la predicación, por su testificando lo que está hablando a otros, por medio de la predicación, otros van a llegar a los pies de Cristo. Para que de todos modos salve a algunos por la predicación. Por Pablo enfocándose en lo más importante, muchos llegaron a los pies de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en lo más importante, vamos a ver nuestros amigos, familiares, venir a los pies de Cristo. Porque Cristo es importante, lo que hablamos es Cristo, y otros van a escuchar de nuestros labios, Cristo, 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 Cristo. Y van a conocer a Él. Van a decir, ¿qué es este Cristo que tú hablas? Yo quiero saber más de Él. No solamente un siervo se humilla compartiendo el Evangelio. Pablo dice, tengo que ser como ellos débil. Ser débil a los débiles con el propósito de ganarle para Cristo. Número 2, vemos que el siervo pone el Evangelio primero. Mira versículo 23. Dice, pastor, estamos solamente en versículo 23. Ya se está terminando el tiempo. Avanza. Yo quiero que tú veas estos versículos tan importantes. Dice versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio. Lo que dice en versículo 22, me hago débil a los débiles, para que ellos puedan conocer a Cristo. Ahora versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio. Pablo hizo todo para Cristo, hizo todo para el Evangelio. Nosotros debemos hacer todo por el Evangelio. Todo es sufrimiento de Pablo. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, leemos la vida de Pablo, todo el sufrimiento que Pablo pasó en la cárcel, todos tirándole piedras, tratando de matarle. Hermanos, todo que Pablo hizo, lo hizo para el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para hacer todo eso? Todo que yo hago, ¿lo hago para mí o lo hago para el Evangelio? Pablo discipuló a otros para que ellos pongan el Evangelio primero. Todo lo que hizo fue para que otros conozcan a Cristo. Versículo 23 dice, para hacerme copartícipe de Él. Hablando de Evangelio, Pablo es copartícipe o tiene vida eterna por causa del Evangelio. Hermanos, tú y yo somos copartícipes del Evangelio, que significa que tenemos vida eterna. Los que somos salvos, los que conocemos a Cristo como nuestro único Salvador. Y Pablo dice, para hacerme, lo hago, comparto el Evangelio para hacerme copartícipe de Él. Por eso, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, todo lo que hacemos es para el Evangelio. Pablo está diciendo, yo soy copartícipe de los cielos. Yo sé que yo voy. Yo recibí a Cristo como mi único Salvador. Ahora yo quiero traer a otros para que ellos vengan conmigo, para que ellos tengan la oportunidad de tener vida eterna ellos, para que ellos puedan ser copartícipes. Es como nosotros, hermanos, aquí en Puerto Rico. Nosotros vivimos en una isla bonita. Nosotros vivimos, cuando tú miras alrededor, qué bonito es nuestra isla. Y nosotros hablamos con otros familiares que viven afuera y dicen, wow, qué bonito es Puerto Rico. Tú tienes que venir, tú tienes que vivir aquí, tú tienes que pasar tiempo aquí. Y nosotros tratamos de animar a otros a venir a nuestro país porque pensamos que tenemos el mejor país del mundo y es tan bonito que yo quiero compartir con otros esa belleza.
Pablo está diciendo lo mismo del cielo. Yo quiero compartir con otros para que ellos tengan vida eterna. Para que ellos vean el lugar que nosotros que somos salvos vamos. Para que ellos vean el amor de Cristo. Para que ellos sean copartícipes del evangelio de vida eterna. Vamos al número 3. El siervo corre para el premio eterno. Mira versículo 24. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estado, todos a la verdad corren? Ahora Pablo empieza a hablar de deportes, unos 2 deportes más específicos. ¿Por qué Pablo habla de deportes a las personas que viven en Corinto? Porque allí en Corinto, cada 2 años, ellos tenían unos juegos que ellos jugaban. Alrededor de ellos habían juegos en Grecia, en otros lugares que hacían cada 4 años. Nosotros lo conocemos como los Olympics, ¿verdad? Y Pablo compara la vida eterna a estos juegos porque ellos entendían esta ilustración, porque en ellos, en su pueblo, en Corinto, ellos tenían juegos que quizás estaba pasando en ese tiempo y ellos pueden entender, y Pablo usa este ejemplo porque ellos entienden estos juegos, más el correr y el boxeo, que fue 2 de los ejemplos que él habla. Pablo compara la carrera de corriendo, ese deporte, como la carrera cristiana. La carrera cristiana de nosotros, que empieza en el tiempo que nosotros recibimos a Cristo hasta el final que Dios venga otra vez para nosotros. Mira versículo 24. Pero uno solo se lleva el premio. Pablo está hablando de aquí terrenal. Los que están corriendo, los que están en este deporte, solamente uno se va a llevar el premio. El que cruza la línea, ese que se va a llevar el primer premio. Eso no está diciendo que solamente una persona va para el cielo. Todos nosotros somos copartícipes del Evangelio. Todos vamos para el cielo si conocemos a Cristo como nuestro único Salvador. Todos ganamos ese premio. Y yo sé que hay otros premios que Pablo va a mencionar aquí sobre las coronas que podemos también ganar en nuestra vida si corremos bien aquí en la tierra. Pero Pablo, hablando de este juego de correr, pero uno solo se lleva premio. Y Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Correr en esta vida, Pablo lo compara a la vida de nosotros cristianos. Corre en esta vida hasta el final. Hermano, escuche bien, la vida cristiana, nosotros que somos salvos, que tenemos vida eterna, tenemos que correr y correr hasta el final. Hay muchos que se cansan mientras que están corriendo. Vienen tribulaciones en su vida. Satanás pone en su camino de esta carrera tribulaciones y cosas que quiere para que nosotros caemos y no podemos correr. Satanás va a hacer todo posible para que no corra su vida cristiana para agradar a Dios. Nosotros podemos, pero por tiempo pueden haber Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. Apunten ese versículo para que puedan leerlo en su tiempo personal. Nosotros podemos correr bien cuando tu vida o cuando nosotros damos nuestra vida al Señor, completamente a Él. No podemos perder nuestro enfoque. Pon sus ojos en el final. Hermanos, no sé si ha corrido una vez, he estado en a 5K o corrieron por 1 milla o 2 millas o corren aquí en el parque. Si no practica,
o si no pone disciplina en su cuerpo, te va a cansar rápido. Se van a desmayar. Y muchas veces nosotros corremos en esta vida cristiana y no practicamos, no leemos la Biblia, no oramos, no venimos a la iglesia y esperamos a correr esta carrera sin cansarnos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da alimento a nosotros para que nosotros podamos seguir corriendo en esta vida cristiana. Y si no leen la Biblia, no va a tener los alimentos suficientes para seguir corriendo. Pablo dice en versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Aquí ahora, en los versículos anteriores, está hablando de la carrera, ahora está hablando de un boxeo. El que trabaja duro para ganar su premio. No deje que nada le afecta a esa persona. Dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, tiene su mente enfocado en el premio. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Ellos en la tierra, su enfoque, su deseo es a ganar esta corona corruptible. No va a durar. Una corona terrenal. Hermanos, nosotros trabajamos para las cosas del cielo o estamos trabajando para las cosas terrenales, las cosas de aquí en la tierra, los premios de la tierra, el conocimiento de la tierra de otros. Hay muchos que quizás van a gimnasio, ¿verdad? Como algunos aquí. Quizás sacan tiempo para correr y hacen todo para que su cuerpo pueda ser saludable. Corren para quizás vivir un tiempo más largo. Van al gimnasio para coger músculos. Comen bien para que sea saludable y enfocamos más en nuestro cuerpo y nos olvidamos a trabajar en nuestro cuerpo o nuestra vida espiritual. Estamos preparando nuestra vida espiritual. Estamos leyendo. Estamos pasando igual tiempo en nuestra vida espiritual que nosotros pasamos en nuestra vida física. Que muchos pasan mucho tiempo y después no pasan tiempo con lo más importante de su relación con el Señor. Dice Pablo en versículo 25, continuamos, pero nosotros una incorruptible. Nosotros queremos el premio que no se daña, que dura para siempre. Para esa corona incorruptible. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, es rápido. Versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice aquí, para una herencia incorruptible, incontaminable, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es que nosotros debemos estar trabajando. Eso es que nosotros queremos. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o yo corro con una meta, yo corro sin duda, o sin dudar. Dice, de esta manera peleo. ¿Verdad? Todavía hablando de boxeo. No como quien golpea el aire. O sea, ellos que están practicando boxeo, ¿verdad? Dan la bola así en el aire. Ese sentido, esta manera está hablando aquí. No peleando como cuando practica dando al aire. Está peleando para darle un knockout a la otra persona.
Vamos a terminar versículo 27. Sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él controla el pecado. Aunque el pecado golpea su cuerpo, tenemos que controlarlo. Si hablamos de boxeo, pues él golpea el cuerpo cuando le dan a él la cabeza, le da un black eye. Pero él sigue peleando. Dice, no sea que habiendo sido herado para otros, ahí esa palabra heraldo, es la persona que anunciaba en los juegos, anunciaba los premios. En este versículo Pablo está diciendo la persona que predicando a otros. Dice, yo mismo venga a ser eliminado en guardar su testimonio. Si él predica, él le va a enseñar a otros hermanos. Él también tiene que estar cuidando su vida personal para cuidar su vida. Me gustaría pasar más tiempo en estos versículos. Quizás otro día regreso a hablar un poquito más sobre esta carrera. Pero hermanos, quiero que vean lo que Pablo está terminando este capítulo 9, enseñándonos lo importante, nuestro enfoque que es el Evangelio, a compartir el Evangelio con otros. Hermanos, estamos hablando con otros en humildad. Estamos llegando a su nivel, estamos hablando a otros como niños. O quizás pensamos que somos mejor que ellos. Yo soy bautista. Yo soy mejor que tú. No, tenemos que hablarles a ellos como niños para que ellos conozcan a Cristo como su único Salvador. Número 2, hermanos, estamos poniendo el Evangelio primero. El Evangelio es primero en tu vida, es lo que tú quieres hacer, es tu deseo para ver a otros venir a los pies de Cristo. Y número 3, tenemos el premio a frente de nosotros. Estamos corriendo esta carrera para agradar a Dios. Ya ganamos el premio. Cuando recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. No podemos perder vida eterna. Estamos seguros en nuestra salvación. Pero tenemos que correr esta carrera hasta el final. No desmayar. Tener nuestros ojos mirando hacia Cristo. Y eso que nosotros tenemos que hacer. Poniendo a Dios primero. Un siervo enfocado en lo más importante. Vamos a estar en pie todos. Vamos a orar y pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Que lo más importante en mi vida sea el Evangelio. Que yo puedo dejar lo que me está ocupando mi vida, a sacarme a mí del medio y enfocarme en otros. Con todos sus ojos cerrados, nadie mirando, hablando con Dios.